Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal, espero que estén todos muy pero muy bien. Hoy vamos a continuar nuestra aventura en Medieval Dynasty, especialmente porque pusieron una nueva actualización. No hay muchas cosas, pero sí hay algunas que me llaman la atención. Pusieron un nuevo mineral, el cobre. No sé si alcanzaron a poner en esta actualización o en la próxima van a poner un asno, un bubito. Ya tenemos nuestro caballo, por cierto, ¿qué hace aquí el caballo, no? Pusieron nuevas animaciones para el tema de creación. Modificaron un par de cositas aquí en tema de tecnología. Como recuerdan, si entramos en la tecnología agrícola, estaba hasta el último el tema de las abejas para obtener panales y el tema de plantar árboles de frutos. Ahora se ve que lo modificaron, no sé dónde están los árboles de fruto. Porquería, gallinero. Se ve que lo quitaron de aquí, del tema de tecnología. A ver si lo puedo llegar a crear de alguna manera. Vallas, edificios, cultivos. Ok, campos. Sí, podemos ir haciendo nuestra huerta ahora sin ningún problema. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Qué más? Aquí no agregaron nada. En supervivencia tampoco, bueno, este ya lo vimos. Y en tema de producción, esto lo tenemos a tope seguro. Sí, no agregaron nada nuevo aquí. Lo que sí, esto está totalmente cambiado. Esto ha cambiado, aquí está el cofre, eso lo agregaron. Agregaron la animación de los NPC en tema de construcción. Y a ver, en tema de construcción nuestra, ven por ejemplo, aquí tenemos armas de cobre, lanza de cobre. O sea, pusieron un tier más. Tenemos el tier primitivo, el que sería de palos y piedras. Después vendría el cobre. Y después sería el de hierro. Lo que sí... A ver, permiso, hombre. Te voy a molestar un segundo. Lo que sí ahora tenemos... vamos a obtener el mineral en crudo. Y lo tenemos que convertir en lingotes. Por ejemplo, a ver si yo tengo acá en el inventario. Aquí tenemos 4 barras de hierro. Vamos a construirnos un... no sé. Comprar plano. No tengo para hacer cuchillo de hierro, en serio, hombre. Que no sé. Da cualquier cosa, a ver. Haceme una guadaña. Y ahora tenemos una pequeña animación de que va golpeando el tema de mineral. Está bastante bien. Antes no había ningún tipo de animación y medio como que quedaba un poco pocho. Lo que estoy viendo... ¡Qué guapo es ahí! Que lo enfrían el agua. Eso me gustó. Lo que estoy viendo es que los animales están tiesos de comida y yo, tema de comida, estoy muy jodido. Primero, principalmente, no tengo nada de dinero. Tuve que pagar la renta al señor Barriga. Nada, tuvimos que pagar el tema de los impuestos y me dejó seco. Seco. Tendría que ir a vender algo, tendría que construir una casa más. Necesito por lo menos 2 NPCs más para trabajar. El tema de las cosas, ¿cómo están? El tema de extracción. Hay muchísimas cosas que están dañadas. Eso sí me gustaría que lo retocaran un poquito. Porque no puede ser que cada vez que termine una temporada, a ver, de verano a otoño, ¿cómo me vas a romper las casas? Siempre cada choza de estas tiene algún daño. Y los animales ahora empiezan a tener un montón de crías. En el último video que subí, no me percaté y alguien me dejó en la parte de comentarios, no me acuerdo tu nombre, pero gracias compañero. Aquí por ejemplo en la la pestaña de animales, si cliqueamos, aquí abajo dice para poder venderlos. Los podemos vender a nuestros animales, a nuestras pequeñas mascotas. Si ven que necesitamos algo de dinero o se nos está haciendo demasiado grande para cubrir el tema de la alimentación. Las ovejas, principalmente las ovejas no las voy a vender. Quizás las cabras, porque las cabras medio como que pero las ovejas no, los chivos esto 525 cada una. Bueno, no me vendría mal vender. ¿Cuánto me dan este? 500, el macho no lo voy a vender. Esta 500, bueno, voy a vender una. Ping. Y directamente me imagino que va a desaparecer. ¿O no? A ver, puso como una bolsita. Quizás es de un día para otro. Quizás es de un día para otro para obtener el dinero, porque no lo tenemos ya, ¿no? No. Lo que he estado leyendo que también van a poner, no sé, no creo que esté ahora. Estamos en una versión beta de prueba.
en la 0.5.0.0, van a poner supuestamente un mercader para tener un mercader en el poblado. Un mercader propio, así no tenemos que estar yendo y viniendo, que se hace bastante pesado. ¡Ay, cerdito chiquitito, bonito! ¿Qué estaba diciendo? Ah, el tema de la alimentación de los animales. Estoy bien jodido. Esto es avena. No tenía nada de grano de avena, necesitamos avena. Creo que cebada puede ser para hacer la comida de los animales. Adobe, alimentación de animales. Sí, granos de avena. Granos no, de centeno y paja. Centeno creo que tengo algo, pero de avena no tengo nada. Sí, bueno, sí, tengo uno solo. Y de centeno 73, tampoco es que digamos que tengamos tanto. Sí, de trigo tengo un huevo. Es más, ahora que estoy pensando, me voy a llevar 300 y pico al poblado. Esto, hoy vamos a ver el tema. Vamos a hacer, primero en principal, lo que no pudimos ver en el video pasado porque no me alcanzaba el tema de los puntos en el árbol de tecnología. Vamos a crearnos el tema este para tener abejas. Vamos a crearnos un huerto que estaba aquí, ¿no? Cultivos, perfecto. Una huerta. Y no sé, voy a pegar un pequeño vistazo en el pueblo de aquí, en Hornica, que es aquí donde estaba el caballo. Quizás, si es que lo pusieron, quizás esté el asno o el bufito de Shrek. Vamos a ver si lo agregaron. Si no lo agregaron, bueno, vamos a mostrar un par de cositas. Lo que sí, ahora que estoy meditando, ¿el cobre se saca de la misma mina que de hierro? Buena pregunta esa. A ver, si se saca de la misma mina, tendría que tener algo aquí porque tengo a un NPC trabajando. Lo que sí, tengo bafas de hierro y yo no fundí ninguna. Automáticamente me las pusieron a bafas de hierro. No tengo ni idea el por qué. Sí, se sacan en la misma mina. Acá tenemos mina de cobre. Tipo de mineral extraído, bla bla bla, cuevas, sí, se sacan en la misma mina. Igual vamos a pegar un pequeño vistazo por ese lugar a ver si hay otro tipo de piedra, porque ahora tengo NPC trabajando ahí, pero al principio tenemos que ir a hacerlo a mano. Bueno, voy a agarrar mi caballito, vamos a venir aquí al poblado a buscar algo de comida. Sé que soy flojo, tengo el poblado aquí al lado. ¿Vas a agarrar el caballo para venir acá al lado? Sí, lo sé. Es de flojo, pero bueno. Es lo que hay. Voy a vender el grano este que tengo de trigo. Espero que me den algo de dinero. Así podemos comprar algo de comida para los animales porque están ahí, Me imagino que se van a morir o algo. Wow. Que como bugueado. Me imagino que... No sé si en esta temporada, en toda la temporada no le doy alimento, pase algo. Pero prefiero no arriesgarme, prefiero vender mi alma antes que se mueran mis mascotas. Eso sí, necesitamos un toro para empezar a tener crías. 5.000 vale. Bueno, en mi próxima vida, porque con el dinero que vamos juntando, vaya mierda. A ver, ¿cuánto? 129, ¿en serio? 129 no me alcanza para... Vaya mierda. Vaya mierda cómo se venden los granos de trigo. Loco, con eso haces harina y puedes hacer pan. No me jodas. Ah, lo que sí también me gustaría ver, las linternas para la noche. Los postes estos que podemos ir colocando en nuestro poblado. Hemos colocado uno, recuerdo, pero pedía bastante lana. Tenemos bastante ovejas, por eso compré varias, pero pedía bastante lana. A ver si modificaron la cantidad de requisitos para crearla. Eso lo voy a ver. Así a la noche alumbramos todo el poblado y queda guapo. Esto poco a poco habría que ir cerrándolo, haciendo sus vallitas, así separamos una casa de la otra. Tendríamos que mejorar. Está en buen tier pero le tendríamos que poner... No me acuerdo el nombre ahora. Era como un... No era un adobe, era otra cosa que las dejaba como de color blanco.
A ver si está por acá. Ahí hay una. Como que la fe fuerza más. No me acuerdo el nombre ahora, qué es lo que era. Y es más, no me acuerdo si lo hacía aquí. Sí, creo que era adobe. Me parece que era adobe lo que le colocábamos. Arcilla y paja. Y las dejan así. Esta no la terminé, solamente probé una y aquella. Porque se rompen muy rápido, no me jodas. Cerdito, ¿te va a quedar todo el día aquí tomando sol? Pequeño. Bueno, alimentos. ¿Qué pasó ahí? Se teletransportó el cerdo este. La cerda. Creo que el problema es aquí. Lo que pasa es que en el mismo lugar donde están las ovejas están los chivos. Y son muchos. Muchos animales en uno solo. Estaría bueno que haya otro corral de chivos y este solamente de ovejas. Porque la alimentación se va súper rápido. Tecnología no, gestión. Animales. Chivos. Cabra. Es que sí, no voy a vender nada. Porque seguramente me van a servir para alguna comida o algo más adelante. Así que no. Y el problema donde tenía de los animales era justamente ahí. Chivos y ovejas. ¿Ven? Aquí en la pestaña los tengo separados, pero viven todos juntos. Además que hubo 3%, 4%. Bueno, no hubo tanto drama. A ver. Primero lo primero. Vamos a crear el tema del panal de abeja. A ver, el tema del panal de abeja. ¿Tengo que aprender algo? ¿Tengo que gastar dinero? Porque recuerdan que hay algunas cosas, por ejemplo aquí el corral de ganso para prender el adobe. Tenemos que gastar dinero y demás. La abejera, no tengo que gastar nada. Ok, me imagino que va a ser en edificios. Elaboración. Pues va a ser que aquí no. Extracción, casa. Animales no, sí, animales. 5 registros. Esa traducción, my friends desarrolladores, tienen que cambiarla. Registros no. Troncos. Troncos, hombre. ¿Cómo va a llamar el pedazo este de troncos registros? ¿Cuánto eran? ¿5? Creo que eran 5. Edificios, animales. ¿Esto solo? ¿En serio? Bueno, no es tan chiquito. Pensé que iba a ser más pequeño. A ver, ¿lo puedo girar? Y no, es que el techo no me va a dar. Bueno, a ver, en teoría sí me da. Pero las físicas del juego no me lo permiten. Bueno, vamos a colocar las abejas aquí. Ahora la entrada. ¿Dónde es? Solamente me permite así de costado. Bueno, así de costado te quedas. ¿Tengo el mazo para ir construyendo? Obviamente sí, me pide 5 troncos para poner la base. Luego me va a pedir las demás cosas. A ver, necesitamos 1 y paja. 1 y paja. 3 tablas. Tablas creo que tengo algo. Súper sencillito. Sí, obviamente no voy a tener NPCs para ponerlos ahí a trabajar. Pero bueno, por lo menos para verlo. Me llevo 3 por si acaso. Y 3 tablas. Necesitamos algo de paja. ¿Cuánta? No tengo ni idea. Me llevo 97. Sé que es demasiado, pero ya que está, vamos a construir de a poco. Este juego me encanta. Lástima que bueno, lo voy dejando parado porque prácticamente ya tengo todo hecho. Pero es súper relajante. Súper relajante ir gestionando, ir haciendo ciertas misiones. Además, qué chulo. Además, poco a poco están mejorando el rendimiento, agregando cositas, el tema de traducciones, misiones. Yo creo que cuando esté terminado va a ser un muy buen juego. Ya lo es, por lo menos para mí. Cuando esté terminado va a ser brutal. Interior de maderas. A ver, si quito esto, no puedo interactuar con nada. No puedo hacer nada, ¿en serio? Pensé que iba a poder hacer algo, pero no. Quizás tenga que colocar un NPC sí o sí para trabajar esto, pero qué raro. Por lo general en cualquier banco de trabajo o esas cosas. No, sí. Voy a tener que poner un NPC aquí y trabajar. Ahora me pedirá algo
para que funcione. ¿Algún tipo de material para que las abejas no tengan problemas? Necesita fertilizante, no me jodas, sin munta, sin munta granjeros. Sin munta no la tenía de cazadora yo. Bueno, no importa, mi mujer ahora es granjera. Caballos, chivos, ovejas, ocas. Los gansos y pollos. ¿Y entonces dónde están las abejas? Cría de animales. Establo, abejera. Ok, sin trabajador. Y los cerdos tampoco tienen trabajador. Ok. Vamos a colocar a alguien aquí. Ahora la pregunta es ¿a quién? Necesito sí o sí necesita fertilizante. Pero si hay fertilizante, no me jodan, hombre. A ver. No me digas que yo dejando el fertilizante en su lugar de trabajo no funciona. Tengo que dejarlo en el interior del almacén. Ah, ¿no? ¿No queda más? Se lo fumaron. LOL. No. Ok. Mil disculpas. Pensé que había. Por eso no me conviene vender los animales, ¿cierto? Me dan una buena cantidad de cacas para hacer abono. Putrefacción. Mina de estaño. Pusieron estaño también. No me percaté de eso. Pusieron cobre, pusieron estaño. Ok, pusieron 2 nuevos minerales. Qué guapo. Eso me gusta. Eso me gusta, gente. Sí. Eso me gusta. Este está haciendo picos a full. Creo que yo le puse que haga picos porque se vendían más o menos bien. Tampoco es que pero más o menos se vendían bien y no gastaba tanto material. Mi pregunta es, ¿dónde están las cacas de los bichos? Si la guardaban aquí en el almacén. Loco, ¿me das permiso? ¿Puedes moverte? Movete. ¿Qué le pasó a ese cerdo? Movete. No se mueve. Te daría. Movete. No se mueve. Oye, tiene un minuto. ¿Puedes moverte? Lo estoy apretando, Ahora, gracias. Antes. Pensé que estaba muerta el pollo. Putrefacción. ¿Qué se pudrió acá? Bueno, me llevo putrefacción. Quizás cambiaron el tema de lo que es abono. A ver. No, el estiércol sigue estando. Podemos hacer con cosas putrefactas, pero es muy poco. Estiércol hay uno. Qué raro. Si estaba petado de estiércol. Qué extraño. El de las gallinas, que también cambiaron el gallinero totalmente. Está mucho más guapo que antes. A mí me gusta así. A ver, tengo que preparar la casa a los bichos, A ver, es de palitos también. 2%. Ya me van a romper los huevos de que no van a tener alimento nuevamente. Es que no te dura nada eso. Con la cantidad de bichos. Bueno, no tenemos abonos, no sé por qué. Ahí hubo una pifiada de algo. Porque no... En la actualización esta. Porque yo sé que tenía y bastante. Tengo un montón de animales que hacen caca todo el día. No sé por qué no está. No tengo ni puñetera idea. Eso sí, las animaciones y todas las cosas que van cambiando me está agradando mucho. Va por muy buen camino. Bueno. Cierto. Me había ido y iba a colocar a alguien para trabajar. Ahora la pregunta es, ¿a quién pongo a trabajar acá? Pongo a Sinmunta, total. No te necesito en la granja. Mi mujer, mi muchacha, mi pequeña. La abejera. Asigna trabajador a Sinmunta. Please. Apicultor. Vas a ser un apicultor ahora. Ok, mientras eso lo vamos dejando. A ver, se está haciendo un poco de noche. Creo que voy a esperar hasta que se haga el día. Y me voy a ir aquí abajo. De paso, en el camino vamos a pasar por la mina a ver si hay otro tipo de piedra para el tema del mineral. Lo que sí, edificios.
Cultivo, huerta. A ver, ¿dónde puedo hacer una pequeña huertita? Al lado de mi casa. Quiero un árbol al lado de mi casa. Aquí. ¿Me va a dejar? No, no me va a dejar. De este lado entonces. Tut. Cultivo, huerta. Ahí. Sí, yo digo, no me deja agrandarlo, ¿no? Sí. No, pero no me deja tanto. Igual voy a plantar una sola cosa, así que no me jodas. Creo que tengo una semilla de algo. No sé si la tengo en el almacén o si la tengo en el tema del granero. Tenía una semilla. No sé si era cerezo o algo así. Creo que sí. A ver si... Decime que no se perdió tampoco. Porque ahí sí me voy a encabronar. Un árbol de cerezo, perfecto. Perfecto. Me lo llevo. Se va haciendo de noche poco a poco. Cierto, está el poste de luz que estaba diciendo. A ver, el tema de la creación. ¿Artesanía será? Pues no. Ya no recuerdo. Ahí se prendió la lámpara, es guapísimo eso. Aquí está, iluminación. 4 de hilo de lana. No, creo que eran 4. Y para hacer un hilo de lana necesitamos 10 de lana. Pero para poner todas estas linternas por el pueblo va a estar guapo. Sé que en este... ¿Qué onda, caballito? ¿Yo te dejé acá? Sí, creo que sí. Sé que estuve haciendo algo de hilo de lana. Sí, tenemos 32, pero no me va a alcanzar ni en broma para todo lo que tengo. Tenemos algo de lana normal. Y a ver, ¿cuánto me pide para hacer un hilo? Me pide 8. Antes pedía 10, me parece. Bajaron un pelín el recurso. Bueno, por lo menos eso está bien. Aquí me imagino que Sin Munta no va a guardar nada. No sé si va a necesitar algún tipo de herramienta. Me parece que no. Igual en tema de tecnología. Me voy a fijar por las dudas. Un tipo de edificio que cría animales. Los trabajadores empleados proporcionan panales. No, nada. Nada de nada. No me pide ningún tipo de herramienta. Por ejemplo, si lo ponemos en tema de casa, necesita un arco, necesita cuchillo. Por cierto, ¿qué hora es? Aquí. A las 7 creo que ya podíamos dormir. Pero primero... Ay no, pues hombre, te olvidaste el saco. Bueno, a ver. Me había olvidado la bolsa para poder plantar. Traje algo de abono y traje la azada por las dudas. Porque ya me imagino que sí. Me lo va a pedir la porquería esta. A ver, colocamos la bolsa en el 1, la azada en el 2. A ver. Tengo que abonar, me imagino, ¿no? Huerta. O quizás no, ¿eh? A ver, ¿puedo plantarla directamente? No, necesito la azada, ok. Arado. Y me imagino que tengo que fertilizar. Por huevos. ¿Necesita semilla? Ah, no, directamente no necesita fertilizado esto. El cerezo, entonces. Ahí está. Pedazo de semilla gigante. Bueno, va a ser un árbol esto. Esto sí creo que va a tardar bastante. Hasta en tema de crecer me imagino que va a tardar por lo menos un año. Y si es que no lo pusieron más realista, que tarde un par de años en ser grande. Y después nos va a ir dando recursos poco a poco. Bueno, el tema de los animales ya vuelven a tener hambre. Así que estoy bien fucked. Lo que sí, me voy a dormir. Ahora. Ok, Sin Munta, mi amor. ¿Has trabajado con las abejas? ¿Y Bratomir? ¿Está dormido? Ah, tiene una misión, mi hijo, para mí. ¿Cómo crece el muchacho? ¿Ya cuánto vamos de juego en tema del tiempo? Ya tiene 28 años nuestro personaje. Vamos 11 años en el juego. 11 años. No, obviamente 11 años en la vida real, porque si no hubiera sido una puta locura. No, esto lo tengo que dejar allá. Que iba a fijarme aquí.
Ok, no hay nada de panal de abejas aquí. Entonces, si no lo guarda aquí ni aquí, va a ser en el tema, en el depósito, en el almacén de los alimentos. A ver. Perfecto, acá están. Panal. Tipo de comida fue cogida de abejeros, bla 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 bla. 2 de comida y 2 de agua. Quizás, no creo, pero quizás haya algún platillo para hacer con miel. Una tarta quizás. Carne asada, semillas, cerezas. Miren, aquí nos piden cereza, necesitamos justamente del árbol que plantamos. Bayas. Bueno, pan obviamente que no. Pan de trigo y eso es otra cosa. A ver, aquí en el caldero esto ya es comida. Puedo hacerme... Bueno, ya que tengo, me voy a hacer aunque sea un estofadito de huevo. Huevos revueltos. Esto sí estaría mejor que afilar un poco más la animación. Aunque sea que vea que estás tirando especias, algo. Un poco de agua. No un pozo negro sin fondo ahí. Acá hay algo. Putrefacción. 300 y pico de cosas. Y... está roto. Tengo que ir reparando. Tengo que preparar gente. Pero bueno. Reunión del pueblo y nadie me llamó. Tengo que ir reparando, pero no me da gana. La verdad. Cada temporada que pasa, que se rompa algo, toca un poco los huevos. Sé que es de madera, sé que es de palo, pero... loco. De verano a primavera, a otoño, que se rompa todo. Te creo en el invierno, que lo moja, lo echa a perder, pero... ¿en verano? ¿En otoño? ¿En primavera? Bueno, a ver, vamos a ponernos en marcha. Ya plantamos nuestro arbolillo. Ya vimos el tema de los panales. Vamos a pasar por la mina que tenemos por aquí, a ver si hay otro tipo de piedra, ya que vemos que hay 2 nuevos materiales aparte del hierro que estuvo siempre. Hay cobre y estaño, solamente para ver si hay otro tipo de piedra para minar. Quizás en la misma piedra nos dan los 3 materiales, no lo sé todavía. Y vamos hasta Órnica a ver, que eso sí no lo sé, si ya agregaron el burrito para tener. Me imagino que va a ser un animal de carga para llevar bastante peso, me imagino. Pero si no agregaron, no lo sé. Pero bueno, vamos a ponerlo en marcha. Muy bien, estamos llegando. Recuerdo en esta zona siempre había osos, pero... no sé si los liquidé a todos o lo cambiaron de zona, no tengo ni idea. Bueno, a ver. Tenemos nuestra construcción. Aquí, ¿qué hay? Barras de hierro. Ya directamente me dan barras, qué raro. ¿Tengo pico? Tengo el pico, perfecto. Pone la luz. Ah, sí, hay otra piedra, ¿eh? No sé si... sí. Igual el nombre lo delata, ¿no? Cobre. Este es un depósito de sal. ¡Oh! Pusieron una piedra distinta para obtener sal. Antes estaba todo junto. ¡Qué guapo! Eso está bien. Aquí tenemos de estaño, que es medio parecido a la de sal, ¿eh? Más estaño, todo cobre. Todo estaño, cobre. Bueno, ¿y las de hierro? Lo que me interesa más es el hierro. A ver cómo mejora el tema en el mercado por haber puesto distintos tipos de minerales ahora. A ver, no va a ser lo mismo vender un hacha de cobre que una de metal, que una de hierro, ¿no? Y en teoría tendrían que poner un metal, ya que un lingote más, ya que está el estaño. Estaño y cobre hace... ¿cómo se llama esto? Bronce. Lo que sí no veo hierro por ningún lado, ¿eh? Eso me preocupa. Antes eran piedras normales, ahora tienen como unas manchitas que te delatan qué tipo de mineral es. Pero no... estaño. Cobre. Voy a guardar la antorcha que no. Si no, no me doy cuenta de nada. No veo... acá hay hierro, ok. Sí se ven como las pintitas, pero mucho menor. Aquel es estaño. Este es estaño, ¿no?
No, es de sal. Este de hierro. Perfecto. Ok, sí, están todos los minerales en la misma cueva. Lo que pasa es que estoy viendo que de hierro hay mucho menos. Hay mucho cobre y estaño. Y una que otra de sal. Ahora, bueno, voy a tratar de buscar el camino para ir al poblado. Ok, a ver, estamos llegando. Tengo mis dudas de que ya lo hayan implementado, pero por las dudas, a ver. Yo sé que aquí van a estar los... En el mismo lugar donde están los caballos van a estar los asnos. A ver si lo implementaron. Me parece que no, ¿eh? No. No, todavía no lo han implementado. 10.000 el macho, ¿en serio? Más vale que sea un pura sangre, ¿eh? Aunque yo quiero el negro. ¡Ay, hembra! 7.000. Ah, igual yo quiero un negro, uno negrito. Así lo llamo gallo. Pues nada, no hay nada, no hay asnos. Por lo menos por ahora no. Eso lo van a agregar. Igual cuando lo agreguen lo mostraré. Pero no mucho más. Más que todo era como un video repaso de lo nuevo que han implementado. Han cambiado el tema de la tecnología. Ahora no tenemos que tener la puntuación máxima para poder hacer el tema de la apicultura, ni poder plantar nuestros árboles, así obtenemos frutas. Lo que pusieron al último a tope y que estoy viendo que han bajado el tema de los puntos, porque creo que el máximo era 10.000 y ahora lo máximo que tengo aquí para crear es el granero tier 3, pero me pide 8.000. Creo que han bajado un poquito esto y me parece bastante acertado, porque son demasiadas horas para farmear y hacer cosas y no todo el mundo tiene el tiempo. Sí, es un juego que, bueno, es poco a poco, no hay que ir apurado ni nada, pero se hacía algunas cositas un poco cuesta arriba. Por lo menos a mí en el tema de tema tecnología agrícola. Después lo demás estoy súper sobrado, ¿ven? Por ejemplo, aquí tengo 9.000 y no llega a tope. ¿Ven? Por ejemplo, ¿ven? Sí lo bajaron. Este sí está a 10.000. Este lo pusieron a 8.000. Este está a 5.000. Este creo que sí, exactamente igual. Y en tema de esto, está en 10.000. Pero yo ya tengo un montón. Lo que sí tendría que ir desbloqueando algunas cositas. Tenemos que gastar dinero para ir aprendiéndolas. Pero por el momento va a quedar así. Chicos, tenemos nuevos minerales. Habría que ver el tema del mercado para ver si se modifica el tema de los precios. Yo sé que vamos a hacerlo. ¿Qué diablos? Vamos directamente para casa. Yo recuerdo que un pico me daba entre 40 y 50 monedas de hierro. Ahora que está el cobre y el estaño, me imagino que ese precio tendrá que subir. Porque no puede ser que te den 10 monedas por un pico de cobre. Al menos que hayan puesto muy muy bajo el precio. Vamos a pegar un pequeño vistazo a eso y a ver qué tal. Ok, a ver, estamos llegando. Voy a bajar un segundo. A ver, tenemos suficientes materiales como para hacernos un lingote de cobre. Creería que con 10 sí, ¿no? Me llevo esto de estaño por si acaso. Me llevo 2 troncazos. Y no sé, 10 palos por si acaso. Ok. A ver, vamos a ver el tema de la construcción. El tema de los lingotes. Sí, hay estaño. O sea, tenemos cobre, estaño, bronce, bueno, y hierro. A ver, vamos a hacer algo de cobre. La animación está bastante bien, aunque un pelín rápido, ¿no? Y hacemos algo de bronce, perfecto. Ok, tenemos varios. Tienen, ahora que estoy viendo. Cobre. No, lo que pasa es que de cobre... Ah, acá hay bronce.
Claro, y no los tengo desbloqueados porque son nuevos. Claro, tendría que gastar algo. A ver, mi pregunta es... A todo esto, yo vendí un animal, ¿por qué no me dieron el dinero? Yo pensé que digo, bueno, de un día para otro, pero no. Vendí un chivo. Este. ¿Qué pasó? Desmarcar para vender. ¿Ya está? ¿Ya lo marqué? Abrir detalles. ¿Por qué no me lo vende? No es automático. No me digan que se venden después de cada temporada. Sería una putada eso. Yo pensé que digo, bueno, voy a tener un poco de dinero rápido, pero no. Desmarcar para vender. No, marcarlo. No sé. Ahí está Simunda trabajando. Ah, mirá, ahí tiene... ¡Oh, qué guapo! Tiene el traje para trabajar con las abejas, aunque estaría bueno que se vieran las abejas por aquí, ¿eh? Eso sí, medio extraño ahí. Hubiera estado bueno que se le pongan una red, ¿no? Pero... Pues nada. A ver... Bueno, no puedo hacer nada hasta no desbloquearlo. Ok, entonces tendríamos que ir aquí en producción y en herrería. Acá está, claro. Acá tenemos el tema de piedra, de cobre. En el tier 2 me imagino que va a ser de bronce. Perfecto, sí, es de bronce. Y el tier 3 es de hierro. Pero como... Herrería tier 3. Yo ya tengo desbloqueado de antes lo de hierro, no tengo ningún inconveniente. Así que bueno, voy a ver al poblado. Por lo menos para ver cuánto me dan. Tengo un pico como la gente. El pico está al 50%. Voy a agarrar un pico al 100%, que creo que tengo guardado. Y a ver cuánto me da. Estoy prácticamente... Oh, tenemos varios. Me llegó esto. Estoy demasiado peso. Shit. Dejo uno. Estoy prácticamente seguro que me pagaban 54 monedas por un pico. Pero dejo ahí entre la duda. Era entre 40 y 54. Pero estoy casi seguro que eran 54 monedas por un pico de hierro. Ahora, como hay más tier, ¿me lo pagarán más? Esa es la pregunta. Si me lo pagan más, está buenísimo. Eso me va a encantar. Obvio. Porque ya puedo hacer cosas de hierro. Me ahorré todo el tema del cobre y el estaño. A ver, algún vendedor. Ok, vamos al loco este. No sé, no, creo que no tiene más dinero. Edwin. Estamos en la mierda de esta mina. ¿What? Vino volando del cielo. El Jesus. El Jesus del trigo. Edwin, a ver, enséñame tus mercancías. Bla 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 bla. Fertilizante, grano de avena. Esto sí me interesa. Para poder hacer mi propia comida por los animales. Pero ahora, la barra de bronce me la pagan 21. Ok, ¿y el pico? El pico me lo pagan 154. Sí, cambiaron el tema del comercio, gente. Cambió totalmente. Totalmente. Sin dinero... Vender. Sin dinero suficiente. Ah, tiene 112. ¿Cómo que tiene 112? ¿Tiene súper poco dinero? ¿No me jodas? Y yo ni siquiera compré. Ni le compré ni nada al loco este. A ver, vamos a ver otro mercader. No vaya a ser de que le hayan puesto un monto tan bajo a los NPC para no vender tanto. Ahí sí nos jodieron, Subieron el precio de las cosas, pero le bajaron el dinero que tienen encima. No puede ser. Espero que no. A ver. La tabernera siempre tiene dinero. Pues no, le bajaron la cantidad de dinero que tienen los NPC. No me jodas, hombre. A ver, si le quiero vender un pico,
Quiero vender un pico y el pico vale 154 y vos le pones 125 monedas. ¿Cómo me lo va a comprar? No me lo va a comprar en su putísima vida. Yo creo que eso es un error y no se han percatado. Tienen que acomodar el dinero que tienen los NPCs. Pero sí, es lo que yo pensaba. Al crear distintos tier ahora de minerales, de cobre, estaño, ahí podemos obtener bronce y luego hierro, va a cambiar totalmente el tema del mercado. Pero tienen que corregir un poco ahí el tema del dinero que tienen los NPC. Porque yo estoy prácticamente seguro que no le vendí nada a ellos, quitando el de los animales para obtener algo de comida para los bichos. Porque si no tendrían que tener más dinero. Pero bueno, yo por lo menos estoy contento. Ya tengo mis abejitas que me van dando panales, que seguramente me van a servir más adelante para algún tipo de receta. Ahora parece, por lo menos por ahora, que solamente comestible directamente. Te da 2 de comida y 2 de agua. Y ya podemos plantar nuestros árboles sin tener que tener el tope de agricultura. Eso es guapo. Lo que sí, ¿cuánto va a tardar? No tengo la más pálida idea. Y el asno seguramente lo van a poner en el siguiente parche, junto al comerciante que podemos tener en nuestro poblado. Así no tenemos que ir y volver, ni toda la mierda esa. Porque toca bastante los huevos, la verdad. Así que nada, chicos, vamos a aprovechar, vamos a dejarlo por acá. Espero que les haya gustado. Dejen un buen y potente like si fue así, un dislike si no, en la parte de comentarios lo que quieran. Y nos estamos viendo en un siguiente video. Saludos.